y preciosas cositas bellas del universo. Esta vez estoy bastante feliz porque vamos a crear una almohada preciosa. No es una almohada, es un cubre almohada de My Melody. Ya saben la mayoría que estoy obsesionada con este personaje, y es que sí lo estoy desde que descubrí este mundo de Sanrio. Mi mundo ha cambiado para convertirse en rosa, azul, blanco, colores pastel y hermosos que caracterizan a Sanrio. Y esta vez eso es lo que vamos a hacer. Si tú, al igual que yo, eres amante de Sanrio y quieres aprender a hacer este cubre almohada, quédate conmigo que el video ya va a empezar. Te paso a decir rapidito los materiales. Mira, yo lo voy a hacer de este tamaño, que es de 43 por 74, porque así de este tamaño es mi almohada. Es una almohada muy grande para una cabeza tan pequeña, pero yo lo voy a hacer de este tamaño. Las medidas pues hazlas acorde al tamaño de tu almohada. Voy a ocupar los moldes que ocupamos en el video pasado, donde hicimos la almohada de My Melody. Esta sí fue una almohada, no fue un cubre almohada, o puede ser usado como un peluche, pero vaya, yo le puse que es una almohada. El video te lo voy a dejar por aquí, y los moldes recuerda que están en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Así que aquí tenemos a los moldes. También vamos a ocupar tela polar rosa. Este es un color bastante intenso, pero si te encuentras alguno bajito está súper bien. Puedes comprar 1 metro, te digo, yo voy a comprar 1 metro o 1,5 metros, porque sí, mi cubre almohada está muy grande. Y pues sí, pero no necesitas tanto, creo que digo muchos, pues sí. También tela polar blanca, porque va a ser la carita de nuestra pequeña Melody. Y de esto solamente retazos, mira, retazos de color azul, retazos de color negro, retazos de color amarillo, y lo estoy haciendo con fieltro, pero podría ser con tela polar, ya que yo no tengo tela polar. Creo que es una buena opción también el fieltro. Ah, por cierto, y no se te olvide también tijeras, hilo, aguja, algún lapicero para que puedas marcar la tela. Esos igual son muy importantes. Como te había dicho, mi funda para almohada mide 43 por 74. Lo que voy a hacer, para no complicarme mucho mi pequeña existencia, va a ser calcarlo doble vez para que solamente costure muy pocas veces. O sea, voy a calcar esto y también la parte de aquí para que se haga un mega cuadro. Así que solamente voy a marcar aquí los 43, o sea 86 por 74, para que al doblarlo a la mitad, ahora sí me quede este cuadrado. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Ahora, antes de que vayamos a unir y coser nuestro cubre almohadas, vamos a trazar las piezas. La carita de blanco, los ojitos de negro junto con la boquita, nuestra naricita de amarillo y el moño de azul. Solamente hazlo una vez, porque yo estaba pensando en hacerlo doble, pero después dije, es que es algo cómodo que queremos hacer para dormir kawaiimente, pero también cómodamente. Entonces, es mejor una vez para que así sea de la manera más cómoda. Solamente una vez. Esto 2 veces, pero porque hay una derecha y una izquierda. No te confundas, mija. Nada más 2 veces, pero lo demás, una vez. No va a haber aquí nada doble. ¿Saben qué? Voy a sujetarlo con alfileres porque
Me da miedo mi pulso. No sé, no creo ser buena recortando así nada más como de, sí, así está bien. No, no creo, la verdad no creo. Así que lo que voy a hacer es colocarle alfileres. Y probablemente con eso mejore bastante mi recortado. Otra cosa que se me estaba pasando es que esto lo puedes recortar de manera doble para que no tengas problemas. Pero yo aquí sí pudieron haber visto, primero lo hice de uno y ya ahorita lo estoy colocando y quitando otra vez alfileres, pero es porque lo hice en un retazo. Ahora que si tú ya lo haces directamente de la tela, pues simplemente dobla la tela así a la mitad, coloca algún molde, déjame poner un molde chiquito, ahora sí el alfiler y ya recorta. Solamente eso de que tela, doblo, pongo algún moldecito y listo. Yeah. Miren, aquí voy a empezar a aplicar eso que les había dicho. Tela a la mitad, es mejor así. Tela a la mitad. Y ahora sí, voy a colocar aquí el ojito. O así, no sé, ahorita veo. Y ya después el alfiler. Listo, ahora sí, ya tengo todas mis piezas en la parte de acá. Y antes de empezar a coserlo, que de hecho mi única tirada es coserlo por acá y por acá, porque pues por acá se mete la almohada, es colocar todas las piezas y coserlas de una vez, para que así ya no nos cueste trabajo y no sea muy laborioso. Sobre todo yo, porque tengo aquí máquina de coser. Esta máquina de coser es mini para niños, pero si tú no tienes puedes hacerlo a mano. Aún así vamos a colocar primero las piezas. Yo lo voy a colocar aquí en la parte de arriba, el moñito, aquí Red Cookies, su carita. Esperen, ¿no es su carita? Me quedó muy chiquita su carita. No, está bien así. Sus boquitas, su boquita, sus ojitos, su nariz y sus orejitas. ¡Ay, es tan adorable! Tal vez se ve que todo le está quedando muy chiquito porque pues probablemente está chiquito, pero se va a coser. Entonces, colocándolo así, voy a colocar su moño encima para que alcance a tapar las orejitas. Y mira, voy a acercar la cámara para enseñarte que no las estoy colocando al ras. Tal vez aquí sí, pero porque aquí ya no hay tela. Bueno, aquí no vamos a coser, recuerda que lo hicimos doble, pero aquí sí vamos a coser. Entonces voy a considerar que aquí hay 1 centímetro y como no quiero llevarme de corbata ni a esto ni a esto, pues lo estoy considerando de tal modo que al coserlo y doblarlo y voltearlo no me quede así. De igual de este modo aquí y acá. Bueno, ya cosí solamente la mitad de la oreja porque me gusta que quede como que volando, para que así si pasa algo como ya ahí va la cabeza y sigue siendo cómodo porque realmente es suave de ambos lados. Solo que Melody va a estar con una oreja doblada, pero creo que no hay ningún problema. Entonces ya, ahora sí, voy a tomar el moño. Después de esto regreso con ustedes, contigo, para decirte cómo es que vamos a coser esto para darle la forma y
presumírtelo ya con la almohada puesta. Arriba. Unos momentos después. Muy bien, ya tenemos costurado nuestro moño, nuestras orejas, nuestra nariz, ya está todo. Y de hecho, está bastante bien, ¿no? O sea, como para una cobija así, taparte y vas a dormir. Pero no, esta es una funda cobertor, es protector de almohada. Funda protectora de almohada. Ahora lo que vamos a hacer es decirle adiós a la preciosa cara de My Melody, pero solo por un momento, ya que vamos a doblar esto a la mitad. Si se dan cuenta, estoy tapando a My Melody y pues con esta razón hace frío, pero la vamos a tapar. Y ahora tenemos pues esta pieza, son 3 piezas y solamente vamos a coser por esta parte y por esta. O sea, da lo mismo si lo cosemos derecha o izquierda. El chiste es que tenemos que dejar un hueco porque por ahí va a pasar nuestra almohada. Y ya, solamente es de esto, coser por aquí, por acá y listo. Obviamente parejito, pero coser por ahí. Vamos a coserlo, se lo pongo a mi almohada y se los enseño. Estoy bastante emocionada. ¿Están listos? Estoy bastante nerviosa por ello, pero... A ver, esperen, les voy a voltear. Ya lo vieron. Ok, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Wow! Vean, está precioso. Incluso sus orejitas vuelan. Se ve realmente lindo. Vean, porque ya podemos dormir incluso así. Así, denme Melody. Pero ya está, vean, está preciosa. Ahora sí, cuéntenme ustedes si lo van a hacer, si no lo van a hacer. No, sí, lo tienen que hacer porque está preciosa y hermosa. Y también coméntenme aquí abajito qué otros videitos les gustaría que hiciera. Si debería de volver a hacer a My Melody, si debería ser a Gudetama, algún personaje de caricatura, no sé, algún programa, osos escandalosos, incluso un idol de K-pop lo podemos plasmar aquí con él. Pero ya, sin más que decir, me despido. Te recuerdo que tengo mis redes sociales y que los moldes van a estar en Facebook y en Instagram. Ahora sí, sin más que decir, me despido. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. でもそんなんじゃダメ